un poquito fuera de la programación orientada a objetos, ¿va? Qué tan cómodos o qué tan bien creen que están con la programación inicial, o sea, la que se usó en la práctica uno? ¿Creen que a día de hoy podrían hacer la práctica uno mejor de lo que hicieron en su momento? Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces estamos más o menos bien, cabal, estamos bien. Va. Sí, porque la práctica uno abarca muchos conceptos que son de programación básica, cabal, que son estructuras de control, condicionales lógicas, un poquito de la sintaxis de lo que es Java y demás, va, arreglos, estructuras muy básicas de la programación, no abarca objetos, va, evidentemente. Los objetos ya son algo muy diferente, entonces creo que sí podemos, en base, bueno, es que el problema también es de que están respondiendo un par, que son cuatro, y ¿cuántos hay dentro? Bueno, no tantos tampoco, pero siempre se trabaja en base a los que responden, va. Entonces si hay alguien que está, que considera que está un poquito más atrás, siempre es bueno mencionarlo. Bueno, ¿cómo miramos esto? Podemos hacer un ejercicio de objetos para ver un poquito sobre los conceptos, pero no sé también a qué nivel consideran ustedes que conocen los objetos. Por ejemplo, ¿creen que manejan bien los conceptos básicos de un objeto? Es decir, crear un objeto, una clase, perdón, crear una clase, instanciarla, que se convierta en un objeto manipulable, que puedan ver bien, manejar bien sus atributos para ver lo que es herencia, un ejemplo de herencia, o mejor iniciar con algún ejemplo así, ahí sí que de que empezando por crear un objeto, va, cómo creamos un objeto, cómo tratamos de visualizarlo, abstracción y demás, o si ver directamente algún ejercicio de herencia, cabal. Que de hecho la herencia creo que es una de las cosas más, una de las cosas claves para el proyecto uno, pero depende de qué tan bien se sientan. Lo que no mucho entendí porque el Inge escribir private arma espada al iniciar sus variables. Va, eso lo vamos a explicar ahorita, te lo explico un gato, yo no he perdido. Con eso de la herencia, el polimorfismo. Tal vez el ejercicio de Hengel y el polimorfismo. Va, perfecto, vamos a ver un poquito de herencia y polimorfismo. Entonces, yo no les voy a mentir, voy a ser un poco claro también con ustedes. Yo me tardé mucho en entender el concepto de polimorfismo y de herencia. Porque en un principio creo que es algo complicado entenderlo. Y de hecho, recuerdo haberlo aplicado en las primeras prácticas, en los primeros proyectos de IPC, porque se tiene que hacer, va. Pero fue hasta mi proyecto de compiladores uno donde de verdad entendí cómo, cómo es que funciona todo esto. Entonces, también darse un poquito de cuenta o pensar en retrospectiva un poco que lo que saben ahorita es normal, que van a ir aprendiendo cada vez sobre la marcha, va, pero que sí es importante que lo intenten y que vayan haciendo las cositas. Primero voy a responderte tu pregunta del private arma espada. Realmente es algo muy simple, va, te voy a abrir NetBeans y voy a comenzar a compartir pantalla para ir viendo un poquito de eso. Por cierto, ¿alguno entró a la charla de hoy en la tarde? No, yo creo que nadie, porque yo creo que eran bien poquitos, pero pues pregunto por si acaso. En mi caso no pude, mejor me salí. Estaba perdido, mejor me salí. Eso es cierto, es que creo que es un tema complicado. Lo que sucede con las charlas, al menos, es que son cosas obligatorias que tenemos que hacer nosotros, como parte de las prácticas finales, es decir, parte de la auxiliatura y demás. El tema es libre, entonces cada uno puede hacer lo que quiera en esa charla. Van a haber charlas sobre desarrollo web, como fue la del compañero. Django es un poco complicado y es un poco confuso, entonces creo que sí era difícil. La próxima semana se va a hacer una charla de Node.js y no me acuerdo qué va a ser en el frontend, va a ser una página web básica con Node.js. Esa, si les, como consejo deberían de entrar, creo que va a estar muy bien, más que todo porque creo que es una de las cosas más que más se usan a día de hoy, ¿va? Entonces igual en IPC2 lo que se mira es desarrollo web, ¿va? Todo va a ser en web, entonces si empiezan a ver un poquito les va a ayudar, porque no tiene nada que ver con programación orientada a objetos y demás, entonces será a la misma hora. Sí, las conferencias van a ser todos los sábados por la tarde, eso de las 5. Va a ser una conferencia cada semana
Esta semana fue el compañero Johnny, la otra semana es el compañero Brian, va a ser la de Node.js, la otra dentro de 2 semanas voy a ser yo. Yo la que voy a dar es de programación orientada a objetos porque por lo mismo para apoyar un poco a las secciones, a las dos secciones, a la A y a la B. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer la práctica o parte de la práctica uno pero totalmente orientada a objetos. Entonces creo que de cara a lo que es la práctica 2 y el proyecto 2 les puede ayudar mucho. Creo que sería muy bueno que entraran también. O igual la grabación va a quedar, ¿verdad? Entonces podrían verla después. Porque si va a ser un repaso general. O una solución, ¿verdad? Básicamente de toda la práctica. Entonces creo que... Y también pensando un poco en que sea orientada para los estudiantes, va, que más les... Bueno, que personalmente más me interesan, que son los de IPC, va, tanto la A como la B. Va. Va, entonces voy a empezar a compartir pantalla para ir resolviendo primero la duda. ¿Dónde se encuentran las grabaciones de las charlas? Las grabaciones de las charlas se van a... Las grabaciones de las charlas se van a subir al canal oficial de Ingeniería en Sistemas, donde estaba el curso de pensamiento computacional, si no estoy mal. Ahí se van a subir las charlas. Entonces, de momento, la charla, compañeros, no sé si se va a subir entre hoy, mañana o no sé cuándo, pero va a estar ahí en ese canal. Ahora, el repositorio del proyecto del compañero. Decís, no. ¿O qué repositorio? ¿O de qué proyecto? Con Git, ¿qué tal van también? De veras, ¿qué tal van con Git? ¿Cómo lo miran? ¿Lo han usado? ¿Le han probado cositas? O más o menos. Ah, sí. Del ejercicio de lo que voy a hacer ahorita está bueno. ¿No? Ahí voy a subir un repo y lo voy a... Ahora, si te referís al de la conferencia, sí, de hecho ya creé el repositorio y estoy subiendo ahí código, pero eso no lo puedo mostrar todavía. Aún no lo exploro. Aún no lo exploro por el estrés del proyecto. Perdón. Va. Es algo muy complicado. ¿Cómo dijiste que se llamaba el canal? El canal, pero me voy a buscarlo y te voy a enviar el link aquí mismo por el chat. Va. El canal es este. Ahí se sube básicamente todo el contenido que se genere de las prácticas de todos los estudiantes que pasan por prácticas, ¿verdad? Perdón. Entonces ahí van a ver lo que es el curso de pensamiento computacional que fue realizado por los estudiantes que nos preceden a nosotros, los que sacaron el año pasado, sí, el año pasado. ¿Eh? De momento, vaya, ahí se van a ir subiendo las charlas. Igual ese canal a lo mejor lo voy a pasar por el chat de Telegram para que todos lo tengan. Pero vamos a ver aquí primero. Presentar una ventana toda. Una ventana. Ah, no, aquí me confundí. Aquí me confundí, perdón. Esto. Y... No. Ay, Dios mío. Toda. ¿Por qué solo esto? Telegram pantalla completamente. Qué raro. Bueno. Voy a compartir pantalla completa entonces. Y vamos a ir viendo. De veras, les voy a mostrar un par de herramientas de momento. Creo que los mayores problemas, a menos en base a lo que yo me he dado cuenta, porque al menos yo lo que traté, al menos en las calificaciones que yo hice, fue preguntarles a cada uno de ustedes en qué consideraron que fueron lo que más se les dificultó, así como qué cosas considerarían que deberían de hacerse, porque me interesaba ver cuáles eran los puntos que eran importantes reforzar de cierta forma. Creo que a la mayoría, incluso a día de hoy se nota un poco, por lo que mencionaban, es un poquito la organización del tiempo, ¿ah? Porque es difícil a veces plantearse un poquito los tiempos en los que tenemos que realizar esas actividades. Y más que eso, el cómo dividir nuestro tiempo para toda la universidad, ¿va? Porque pues tenemos más cursos, tenemos matemáticas, tenemos matecómputo, tenemos lógica, tenemos un montón de cosas. Entonces, cómo dividir nuestro tiempo. Lo clave es empezar lo más rápido que se pueda siempre, la verdad no hay muchos trucos. Es empezar los primeros días, porque si no se empiezan a acumular cosas. No es muy complicado en ese sentido, ¿verdad? Pero pues
Voy a primero responder, esto lo voy a hacer, eso que se queda ahí. Voy a resolver primero la duda del compañero de por qué poner el private antes de cualquier cosa. Voy a crear un nuevo proyecto para hacer la prueba de hoy. Vamos a sacarlo con Ant. Vamos a hacer con Maven, va pues, pero vamos a hacerlo con Maven, supongo. Bueno, sí, ya que vamos a ponerle, ¿qué día es hoy? 12 de marzo. Ejercicio 12 de marzo. 12 de marzo. Versión 1, todo bien, va. Voy a hacer un pequeño ejemplo rapidito solo para ver lo de los tipos de acceso, ¿eh? Los tipos de acceso de los atributos de las variables. Aquí tenemos nuestro ejercicio. Voy a crear mi nueva clase. Vamos a crear una clase principal, ¿va? Porque si no, no la creo por defecto. Vamos a ponerle main, tal cual. Y voy a crear ahorita un objeto así rapidito para ir probando esto, va. Cosas claves, va. Vamos a ponerle algo que pueda llegar a ser algo que sea medio ambiguo, pero que podamos tocar un poco. Vamos a ponerle vehículo. Vamos a ponerle vehículo. Va. Y la duda, a menos de uno de los compañeros, era por qué el ingeniero haya puesto el private aquí. Vamos a ponerle string, nombre. Vamos a ponerle private, int, año. Año no, vamos a poner esto en inglés porque si no después... De veras, otra cosa muy importante, traten siempre de programar en inglés, la verdad. Creo que suena mamón, si lo quieren ver así, porque en parte lo es. Pero conforme avancen, se van a dar cuenta que hay cosas problemáticas con la programación en español, como lo que me acaba de pasar, va, que quise declarar una variable como año. Y la ñ, a pesar de que se puede, y aquí lo permite, entre comillas, siempre es problemática. Porque cuando se empiezan a tener proyectos o se quieren montar en diferentes entornos, y existe ahí sí que una configuración de teclado diferente, o el sistema operativo está configurado en inglés, no existe la ñ, empiezan a aparecer muchos problemas. Entonces, como en inglés no existe la ñ, y como en inglés no existen muchas cosas que nosotros usamos en español, como buena práctica también siempre tratar de programar en inglés, la verdad, creo que les va a ayudar mucho también en algunas partes. Además de que creo que si quieren, para esto todavía falta bastante, creo, ¿va? Si quieren ir, las mejores oportunidades que van a tener siempre van a ser aprendiendo inglés, así que si pueden desde ya ver lo del inglés, va. ¿Qué diferencias hay? Voy a poner incluso una privada y una pública. Public int year, año, va, año del vehículo. Voy a hacer un constructor vehículo. Vamos a ponerle string name. De hecho, esto no sé para qué lo hago. De paso, ya que estamos, vamos a enseñarles un par de cositas de NetBeans. NetBeans nos da muchas facilidades como tal. De hecho, tal cual. Por ejemplo, hay mucho código que se repite a lo largo de nuestras clases y de demás cosas. Algo que podemos hacer y que deberíamos de aprender a hacer con NetBeans es aprovechar las herramientas que NetBeans nos brinda. Un ejemplo, si ustedes aquí le dan clic derecho y le dan a insertar código, nos aparecen esas opciones. ¿Qué son? Bueno, el constructor es literalmente para instanciar una clase, crear un objeto ya del molde que nosotros tenemos aquí de vehículo, ¿va? Si nosotros le damos al constructor, nos va a mostrar todos los atributos que tenemos y qué atributos queremos nosotros que tenga ese constructor. Entonces, digamos, si yo pongo aquí, si yo tengo una clase con muchísimos atributos, public, int, asdf, public, string, esto así. Si yo tengo aquí public, int, comida, public, int, abecedario, yo qué sé y demás. Yo para hacer un constructor tendría que hacer public, vehículo, tendría que poner string, name, int year, int asdf y un montón de cosas que al final lleva tiempo.
Y lo que buscamos nosotros con las herramientas, con los IDEs, es dedicar la mayor cantidad de tiempo al análisis y al cómo vamos a resolver un problema y no tanto tiempo a la codificación de cómo del problema en sí va. Entonces, si yo le doy a insertar código y en constructor elijo qué atributos quiero que tenga mi constructor, que en este caso solo voy a poner estos dos porque los demás no me sirven, y le doy a generar, y literalmente me crea el constructor, ¿va? Y si yo pusiera todos los atributos de aquí, me quedaría un constructor con todos los atributos, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo eso, ¿va? Explorar las herramientas que tenemos y cómo nos pueden ayudar. Otra cosa muy importante también que podríamos hacer, que por ejemplo en algunos pueden llegar a tener problemas, es con las versiones de Java. NetBeans literalmente aquí nos permite, por ejemplo, si nos vamos a Java Platforms, nos permite cargar las diferentes versiones que tengamos instalado en nuestro sistema operativo y elegir con qué versión queremos nosotros trabajar dependiendo del proyecto. Ejemplo, yo aquí por ejemplo en Java Platform puedo elegir, puedo cargar para que NetBeans me reconozca las versiones de Java que yo tengo. Esto tuve que hacerlo porque muchos de ustedes tenían algunos, bueno en realidad pocos, manejaron diferentes versiones. Y en algunos casos puede llegar a ser importante. Si ustedes quieren probar una cosa extra o algo así, pueden cargar aquí la versión que ustedes quieran. En su caso va a aparecer solo una, que va a ser JDK 15 default. Le darían en agregar plataforma. Y aquí ya solo irían ustedes aquí seleccionarían la versión estándar de Java, le darían siguiente. Y aquí tendrían que ir a buscar ustedes en la ruta donde se instaló. Que yo incluso aquí tengo la versión 11 que acabo de agregar. Entonces como de ejemplo, la puedo agregar, se va a encargar solito NetBeans de detectar toda la versión de Java como tal, y ya solo le daría yo finalizar. Entonces ahorita NetBeans ya me detecta esta versión de Java y yo podría usarla si quisiera, pero lo que acabo de hacer es para que NetBeans detecte las versiones. Si yo quisiera venir y decirle que use tal versión para tal cosa, igual me iría a herramientas, solo que ahora en opciones me iría a Java y aquí me aparecen los diferentes gestores de proyectos que hay: Ant, Gradle, Maven, y en Maven estamos trabajando ahorita. Entonces si yo me voy a Maven, yo puedo ver que aquí tengo que use la versión 17 por defecto. Si yo quiero usar la 16, selecciono la 16, si quiero usar la 11, selecciono la 11, si quiero usar la 15, selecciono la 15. Entonces es muy importante que así mismo, como van aprendiendo a codificar y las buenas prácticas y demás, es muy importante que vayan viendo también las herramientas o las cosas que les proporciona el IDE, ¿va? Irlo configurando si no les gusta el IDE blanco, ¿verdad? Que a muchos no nos gusta, la verdad. Pero pues, volviendo con esto, vamos a crear aquí algo muy importante. Es cuando yo suba este video voy a poner un índice. ¿Sí? Wilson te estaba preguntando cuál es la diferencia si no se pone dis, no sé sobre qué te está hablando, así que No tanto el private, podría sino en decir. lugar de string, por int puse arma. Me perdí un poco ahí, como así. No tanto el private, sino el tipo. En lugar de string o por int puse arma. Me perdí un poco ahí. Ahí cuál es la diferencia si no se pone dis. Ok, vamos a ver eso. Bueno. El dis solo generalmente se usa cuando estás en el contexto de una clase, ¿va? Y esto es muy importante. Por ejemplo, acá va. Digamos que yo tengo un método aquí. Bueno, con el constructor se puede ejemplificar, de hecho, cabal. Voy a ver si puedo hacer esto un poquito más grande, no sé cómo. Ahí estamos. Va, si miramos el constructor, damos cuenta que el constructor acepta dos parámetros: el nombre y acepta el año. Y aquí nosotros tenemos que this.name es igual a name. Y aquí que this.year es igual a year. Va, entonces la diferencia principal con el this es que el this hace referencia, con el this ya vos venís y apuntás a esta clase, a ese objeto. Entonces, como la variable se llama exactamente igual, si no usas this, el programa o Java entiende que te referís a esta variable. Si yo pusiese acá, por ejemplo acá, name igual a name, literalmente yo no estaría asignándole un valor a esta variable. Y de hecho podemos notar que aquí aparece como oscurita, digamos, porque no se ha usado, no se usaba. Entonces el this se usa para hacer referencia a las variables o los atributos propios de la clase. Entonces cabal aquí, si nosotros hacemos this.name, estamos asignándole al atributo de esta clase name, le asignaríamos el valor name.
Ahora bien, si yo vengo, digamos, si yo tengo un int aquí, getName, y hago esto, si yo aceptase aquí un parámetro entero, que es, perdón, aquí sería cadena, perdón, sería string, y yo aceptase un parámetro que se llama string, name, por ejemplo, y yo aquí retorno name, y yo aquí en vehículo, vehículo, igual a new vehículo, le paso que su nombre va a ser Toyota, por poner un ejemplo, y que el año va a ser 1998. Si yo aquí ejecuto un vehículo punto get name y le mando un parámetro, digamos Chevrolet, lo que va a pasar aquí es que me va a retornar literalmente el nombre de Chevrolet, porque yo lo que estoy haciendo en esta clase es, ahí sí que no, como no estoy usando el this, el nombre que me está retornando es el que yo le estoy mandando literalmente. En ese sentido, ¿verdad? A ver, aquí que cargue, cabrón. Perfecto. Ok. Aquí vemos que me imprimió Chevrolet, que fue el que yo le mandé aquí. Pero si yo aquí, en este lugar, pusiera this.name, lo que hace es que ahora va a hacer referencia a la variable, al atributo, perdón, de esta clase. Entonces, si yo lo ejecuto ahora, lo que va a hacer es imprimirme Toyota. Suspenso. Suspenso, vos te imaginas que falla, sería graciosísimo. Va, pero imprime Toyota, va. Esto pasa literalmente por este cambio de acá, que lo que hace es como un cambio de contexto, ¿verdad? Si yo no coloco el this, Java entiende que el contexto es a nivel local del método, ¿va? O sea, dentro del método, y lo que existe es solo dentro del método. Y si yo coloco ya el this, Java entiende que el contexto al que yo me refiero es a la clase en general. Entonces por eso ya puedo, ya utiliza el nombre de la variable. Ese es el uso del this, ¿verdad? Cuando queremos nosotros hacer referencia a las propiedades de la variable. De la clase, perdón, de la clase. A las propiedades de la clase. A los atributos de la clase. Ahora bien, con lo del private, que no sé si igual no era igual la duda, va, pues, pero ya que estábamos, cabal. Perdón. Aquí tenemos dos atributos. Uno que es privado, uno que es público. Y si yo quisiera aquí, podría hacer esto. Vehículo. Punto, ¿cómo se llama? Here. Pero si yo hago esto y le doy vehículo. Punto name. Va a tirar un error. Y esto se debe ya por los tipos de accesos a los que tenemos las variables. La variable name, como es privada, únicamente esta clase puede hacer uso, puede modificar, puede acceder a ese valor de la variable, ¿verdad? No podemos nosotros acceder desde un lugar externo al valor de esta variable. En cambio, cuando es público, podemos acceder a ella como quisiéramos. Entonces, si yo aquí no me va a ejecutar directamente, me va a tirar un error de compilación, lo más probable. Vamos a ver qué pasa igual porque no estoy seguro. Pero creo que error de compilación va a ser porque de ejecución no creo que sea. Exactamente. Aquí falló. Dice que hay un error de acceso, de un acceso ilegal básicamente. Entonces, básicamente esas serían como que las dos diferencias entre una variable pública y una variable privada. Y realmente el por qué no sirve, esto medio lo había mencionado, aunque sí que cabal en otro ejemplo, ¿ah? Que lo voy a repetir para que no, para que esto quede, para que se medio entienda aquí, digamos. Voy a comentar todo esto. De momento, no, bueno, lo voy a dejar. Lo que voy a hacer es static void sección vehículo.
Voy a hacer un método aquí solo para que quede esto funcional, y ya si alguno quisiera probar esto como tal, pues solo llama al método y se va a ejecutar el ejemplo, digamos, va. Va, pues ahorita vamos a agregar una nueva clase. Vamos a poner cabal persona. Esto lo había mencionado yo en una ocasión, que el objetivo principal cabal de que tengamos los tipos de acceso, name, bueno, no sé por qué pongo persona y luego pongo name, la verdad. Vamos a poner el nombre. Vamos a poner private int edad. Vamos a poner el constructor. Vamos para tanto, pero... Y vamos a insertar también los getters y setters, que son muy conocidos también en lo que es nuestro... Uy, aquí qué pasó. Se me activó lo del insertar. Ahí estamos. Vamos a poner estos dos. Y son estos de acá. Creo que si algunos ya estuvieron viendo ejercicios y cabal, y de hecho el ingeniero tuvo que haberlo mencionado ya sobre los getters y los setters, que generalmente son métodos que nos permiten acceder a atributos cuando son privados, como en este caso podemos ver que es privado el nombre y que es privado la edad. Y algo que se suele pensar de cierta manera cuando tenemos estos getters y setters es por qué los tenemos. Si yo podría, si los pongo públicos, yo podría venir y acceder a estas variables de como yo quisiera, ¿va? Yo podría venir y cambiarle el valor si quisiera, o hacerlo como yo quisiera, ¿va? Sin ningún tipo de problema. Lo que se busca con esto, aparte de buenas prácticas, ¿verdad?, es darle a la clase y solo a la clase el permiso de modificar sus propios atributos. El ejemplo que yo había usado la vez pasada con esto era que, por ejemplo, ahí Wilson va, Wilson se llama Wilson, obviamente, haga la redundancia. Sin embargo, si yo tuviera estas variables como públicas, vamos a poner aquí, vamos a crear en el main, vamos a poner persona, vamos a ponerle Wilson, literal, igual a new persona. Le voy a poner que su nombre es Wilson. Y su edad, vamos a ponerle que es 19 años, va. 29, 19 años, por poner un ejemplo. Va. Si yo tuviera, digamos, mis variables públicas, vamos a ponerlas públicas. Pública. Vamos a poner edad también pública. Si yo tuviera mis variables públicas, yo podría venir y decirle, digamos, de que ya yo en mi main, yo podría venir y decir, mira, Wilson, yo no me gusta que tu nombre Wilson, va, dijera, yo te voy a llamar Juan José. ¿Por qué? Porque sí, va. Y vos técnicamente, como entidad o como objeto, no podrías venir y decirme nada, ¿verdad? Vos no podrías venir y decirme, a mí no me gusta, o no sé, esto no está bien, no me agrada, me gusta que me llamen Wilson por mi nombre. Pero yo podría hacer esto, yo podría venir y decirte, mira, ahorita te llamas Juan José y te vas a llamar Juan José, y yo siempre te voy a llamar como Juan José, ¿va? Y esto estaría bien, y esto se podría hacer en cuanto a código. Pero lo que busca realmente este tipo de los getters y los setters es darle a la clase esa capacidad, ¿verdad? Entonces, si yo lo cambio a privado, a private, aquí ya me va a dar error. Bueno, a ver cuánto se tarda en darme mejor, porque ahí estamos, ya me dio error. ¿Por qué? Porque no me permite hacer esto. Es como que aquí Java me dice, mira, usted no puede hacer eso, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? Que yo venga y te diga, mira, Wilson, es de que yo te diga set nombre y te mande que ahora te voy a llamar Juan José. Esto que está haciendo aquí es como que yo te dijera, mira, Wilson, yo ahorita te voy a llamar Juan José. Como que yo te preguntara, ¿verdad?, si te puedo llamar Juan José. Y vos aquí, en la clase de persona, podrías venir y decir, sí, el nombre que me quieren poner es Juan José. Entonces voy a escribir, no me gusta ese nombre, no me lo voy a cambiar. Pero si fuera cualquier otro nombre, vos podrías venir y decir, está bien, ahora me llamaré,
Vamos a ponerle aquí más nombre. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo, vamos a ponerle un sot aquí a Wilson. Punto get nombre. Vamos a poner aquí sot Wilson. Punto get nombre. Entonces, lo que está pasando aquí es eso. Es como que yo te dijera, mira, vos sos una persona, Wilson, te llamas Wilson, tenés 19 años. Aquí solo para verificar el valor de tu nombre. Luego yo te pregunto, ¿te puedo llamar Juan José? Y lo que sucede es que vos te llamas así, que es el primer print que tenemos. Luego, como yo te quise llamar Juan José, vos me dijiste que no te gusta ese nombre y que no te vas a cambiar el nombre. Y que luego me imprimiste que te seguías llamando Wilson. En cambio, si yo aquí te dijera, te voy a llamar, ¿cuál es tu nombre? Jonathan, te voy a llamar Jonathan, va. Y vos en este caso dijeras, oh, está bien, ese es mi otro nombre, ese me gusta. Entonces, va a suceder básicamente que sí se va a modificar el atributo. Por ejemplo, a ver, acá. Aquí podemos ver que cuando te creamos te llamabas Wilson. Luego te dije, mira, te puedo llamar Jonathan. Y vos dijiste, está bien. Ahora me llamaré Jonathan, va. Porque ese es tu nombre y te gusta. Uy, aquí sí pasó algo. Ah, es que no hice el cambio. No hice el cambio. Aquí faltó el this name igual a nombre. This nombre igual a nombre. Por eso falló antes. Error mío, cabal. Ya me había asustado. Va. Entonces, ahorita sí va a pasar lo de antes, va. El objetivo, aquí estamos, está bien, ahora me llamaré Jonathan y cuando imprimimos tu nombre, ahora sí, te cambió el nombre. Entonces, el objetivo principal y la diferencia entre usar o acceder a la variable directamente con public y venir y acceder mediante un getter y un setter y cambiarlos mediante un setter es que con un getter y un setter nosotros le damos a la clase esa capacidad de poder decidir cómo se van a manejar sus atributos y no los manejamos nosotros directamente, lo cual recae en una buena práctica de manera general. Entonces, esto aplica para casi cualquier cosa, ¿verdad? En cualquier momento. Esto es muy situacional también. Por ejemplo, este ejemplo es muy conceptual para que se entienda el por qué se hace, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que con los getters y los setters que solemos hacerlos porque nos dicen que hay que hacerlo de esa manera, pero no se tiene muy claro a veces por qué. Pero más o menos, pero este realmente es como el concepto detrás, va, en general. Entonces, ahora bien, voy a quitar esto de acá. Voy a poner aquí public static void sección persona. Y vamos a pegar esto aquí. Entonces, esa es la explicación en general de por qué nosotros hacemos uso de los getters y setters, va. Pero como decía, por norma general, todos los getters y los setters van a ser como estos de acá abajo, ¿va? Que el getter literalmente nos retorna el valor y el setter nos modifica el valor de la clase, ¿va? Aquí podemos ver también, por ejemplo, que no se usó el this para devolver el valor de la clase, pero esto es porque en este contexto, dentro de este método, no existe una variable que se llame igual, ¿va? Entonces no hace falta especificar el this, aunque poner el this tampoco haría ninguna diferencia, no les va a marcar un error ni nada, pero no hace falta. Entonces habría que diferenciar ahí sí que cuando sí hace falta poner el this y cuando no hace falta poner el this. Pero de momento, en cuanto a lo básico, a las buenas prácticas, digamos, de la programación orientada a objetos, ese sería como el concepto de los getters y los setters, el uso de ellos al menos, ¿verdad? Ahora bien, pasando un poquito con lo que es herencia. Bueno, para la herencia es complicado porque hay muchas formas en las que nosotros podemos heredar atributos, métodos o funciones. O bueno, sí, solo realmente sí, esas partes serían, ¿va? Hay muchas maneras de heredar y hay muchos tipos de clases o interfaces, dijeran, ¿va? Que funcionan de diferente manera. Por ejemplo, si ahora yo pongo aquí clase persona como una clase de esta como tal, a ver, y yo luego voy a crear una clase, a ver qué clase puedo crear aquí que pueda heredar de esto. A ver. A ver, profesor, tal vez.
Vamos a poner profesor. A ver qué tal. Ahorita mismo, sí, a ver. Empleado. Sí, también empleado, también. De hecho, vamos a poner las dos. Ahorita que la pusiste, vamos a poner las dos, cabal. Vamos a poner aquí otra. Empleado. Vamos a poner las dos, cabal. Y vamos a ponerle directamente que extiende o que hereda. Va aquí la palabra que se va a extends hace referencia a que es una herencia. Herencia de persona. Tiro error por esto. Va. De hecho, eso también es otro atajo que se pueden aprender de NetBeans que también les va a ser muy útil. Que es que cuando miren un error de tipo porque les falta algún atributo o algo, le pueden dar Alt, Enter. Abren este pequeño menú donde pueden ver, digamos, las opciones que les da NetBeans para solucionar el error que tienen. En este caso me dice que tengo que agregar el constructor de profesor. Y con eso estaríamos, ¿verdad? Y NetBeans solito me lo arregla. Este tipo de errores casi siempre NetBeans solo puede arreglar los que son de que les falte importar una librería o así como este caso va que tengan que insertar obligatoriamente cierta sección de código. Pero de ahí en general nada más va, cabal. Entonces digamos, ¿verdad? Vamos a agregarle a profesor un par de atributos. Vamos a ponerle private string institución para la institución en la que trabaja, ¿verdad? Y vamos a agregarle a este constructor un string que diga institución. Vamos a agregarle aquí un this.institución igual a institución. Va. ¿Qué pasa con este super? Bueno, el super siempre hace referencia a la clase por encima de la que heredamos. En este caso, nosotros heredamos de persona. Entonces, a términos generales es como que nosotros tuviéramos aquí persona, va. Que es como el... Obviamente esto está mal en cuanto a sintaxis, va, pero es para ejemplificar a qué es lo que se refiere. Que es como que aquí nosotros estamos instanciando los atributos de la clase de la que estamos heredando. Que en este caso tendríamos a la clase persona en su constructor de acá. Podríamos asignarle un nombre y la edad. Entonces aquí, al hacer super, lo que nosotros es llamar a este constructor de acá y asignarle esos valores, va. Esto es equivalente, cabal, aquí voy a poner en comentario a persona y mandarle el nombre y la edad. El super, ¿verdad? Y al heredar es como si aquí tuviéramos private string nombre y aquí private ¿qué era? Int edad, ¿va? Es como que en esta clase nosotros tuviéramos estos dos atributos, pero claro, no los tenemos aquí escritos porque heredan de la clase que está encima de ellos. Entonces aquí mismo, si yo quisiera, aquí vengo y le pongo los getters y setters, que solo hace falta los de esta misma, los que solo pertenecen a esta clase, porque el resto ya los tiene persona y deberían de estar aquí. Entonces, si yo guardo aquí y yo aquí en mi main vengo y creo un profesor, voy a poner otra cosa, pero mejor no por cualquier problema. Profesor, y yo aquí le tendría que mandar todos los atributos de la clase profesor. Evidentemente vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle Mario, jaja. Vamos a ponerle edad, no sé, 21 creo. Vamos a ponerle institución, OSAC, Centro Universitario de Occidente. Y yo podría tranquilamente poner que profesor.get nombre, imprimir profesor get nombre, pero este método de acá no existe en esta clase, pero también lo está heredando de la clase persona. Entonces técnicamente, aunque no aparezca en la especificación de su clase, nosotros tenemos este método y podemos acceder a él y va a funcionar exactamente igual. Si ejecutamos, vamos a tener el nombre. Y podemos ver que puso Mario. Ahora bien, vamos a hacer esto un poquito más complicadito en parte. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear ahora en empleado, le vamos a agregar aquí un private string. Vamos a poner int mejor.
vamos a poner experiencia. Para saber la cantidad de años, digamos, que tiene elaborando, ¿va? Vamos a ponerle aquí int experiencia. Vamos a poner aquí this experiencia igual experiencia. Y vamos a insertar. Otra vez, esto no sé por qué me falla el comando ese. Vamos a insertar los getters y los setters de esto. Vamos a dejarlo así. Algo que no estoy seguro si va a funcionar, si va a fallar ahorita, pero yo creo que no. Porque esto no lo he probado con puras clases. Solo con clases abstractas e interfaces. Entonces vamos a probar. Vamos a ver si yo creo un empleado. Vamos a crear un empleado. Vamos a meterle empleado. Un nuevo empleado. Le vamos a poner Enrique. Vamos a ponerle 22 años. Y vamos a ponerle que trabaja en Facebook. ¿Va? Uy, no, que aquí eso no es un string, es la cantidad de años de experiencia. Vamos a poner que tiene 10 años de experiencia. ¿Va? Y vamos a escribir de nuevo el empleado.getNombre. Que de nuevo, como ambos heredan de la clase persona, ambos tienen acceso a ese método. No lo voy a probar ahorita porque sabemos que funciona. Luego cuando lo ejecutemos todo vamos a ver. Algo muy importante, todo objeto que ustedes creen hereda de la clase, la superclase que se llama objeto. En Java hay una superclase que es básicamente el padre de todos, que es objeto, que es object. ¿Verdad? Si yo puedo instanciar aquí, digamos, objeto igual a new object. Y esto es una clase padre en general. Esto es de forma implícita, ¿va? Esto en ningún momento nosotros lo especificamos o decimos algo o demás. Esto no lo especificamos en ningún momento. Pero claro, algo que nos permite Java, y esto es donde entra un poquito lo que es el polimorfismo también en parte, es el hecho de cómo podemos almacenar en una variable de más alto nivel una clase de más alto nivel dentro una clase que sea de menor nivel en cuanto a herencia, ¿verdad? Yo aquí podría poner que objeto va a ser igual a empleado y no hay ningún problema. Claro, como decía, esto está implícito. Objeto es la clase padre de toda clase que existe en Java. Pero entonces yo también podría venir y poner y decir que persona, nueva persona, es igual a empleado. Y aquí entra un poquito en conflicto, ¿va? ¿Qué está pasando? Porque claro, persona es una clase tipo persona y empleado es un empleado, ¿va? Entonces no son del mismo tipo, son diferentes clases. Pero una existe dentro de la otra como tal. ¿Y para qué nos puede llegar a servir esto? Aquí es donde entra algo muy importante. Imaginemos que yo tengo un grupo de personas. Vamos a crear un arreglo. Persona. Un arreglo. Y le voy a mandar registro. New. ¿Qué es? Persona. Y aquí la cantidad sería 10. Pongámosle 10. Va. Yo creé aquí un arreglo de personas. ¿Verdad? Aquí me permitiría almacenar personas. ¿Verdad? Entonces, si yo, digamos, estoy haciendo un censo de quiénes en una ciudad o algo así, ¿verdad? Y ahí en la ciudad hay empleados y hay profesores. Pero yo quiero venir y almacenarlos todos dentro de una misma lista, sin que me haya un problema. Claro, si yo tengo profesor, un arreglo de profesor, que voy a llamar profesores, ¿va? Y le doy a new profesores. Y le doy a 10. Y yo, aquí que me equivoqué, profesor, perdón. Si yo aquí intentara en profesores, en el espacio 0, asignar un empleado, aquí va a haber problema. Porque yo no puedo decirle, yo no puedo en Java venir y decir que una clase, un arreglo de profesores, me almacene la información de un empleado. Eso no se puede, me tirará error. Entonces, si yo quisiera meter a todas mis instancias dentro de una misma clase o dentro de una misma bolsa, por así decirlo, yo con el arreglo de personas puedo hacer eso. Si pongo registro en 0 igual a profesor y registro en 1 igual a empleado, y se dan cuenta que no hay errores, a pesar de que profesor es de un tipo y empleado es de otro tipo. Podemos almacenarlos dentro del mismo. Ok, admit, ok.
Ok. Ok. Podemos almacenar ambos tipos de clases dentro del mismo arreglo. Y esto sucede por eso mismo. Porque un profesor y un empleado son personas. Simplemente que almacenan diferente información, pero ambos son personas. No como antes nos ocurría, ¿va? Que antes queríamos almacenar en un arreglo de profesores a empleados. Y ahí sí nos tiraba problemas. Esto de cara a muchas cosas nos ayuda un montón. Entonces, ahora hay un pequeño problema. Claro, si yo estoy almacenando en un arreglo de personas a un profesor y a un empleado, si yo hago un for, digamos, va, de hasta registro.length y yo hago un imprimir registro en i, uy, aquí no sé qué pasó, registro en i punto get, aquí para empezar ni siquiera me aparecen el get experiencia o el get, ¿cuál era el otro? El de profesor, era institución, porque después es una clase de tipo persona. Entonces no podemos imprimir esos valores así de primeras, no podemos, ¿verdad? Porque solo nos tiene los métodos de persona. Pero entonces yo podía imprimir su nombre. Pero claro, yo quiero saber yo quiero que cuando Java me detecte que es un profesor, me diga qué institución trabaja, y cuando sea un empleado, me diga en cuántos años tiene de experiencia, ¿verdad? ¿Cómo hago para que yo en un arreglo donde metí personas pueda discernir entre de qué tipo es cada una? Bueno, hay una palabra también muy importante, una palabra reservada que se llama el instance of. ¿Y para qué nos sirve? Muy simple. Si yo vengo y pongo que registro en i, si el registro en i es una instancia, instance of empleado, quiero que me ejecute tal cosa. De lo contrario, espera, aquí voy a poner else if, si en registro en i una instance of, ¿cuál es el otro? Profesor, yo quiero que me ejecute otra cosa. Y va, aquí lo que yo hago es detectando que en tal posición del arreglo de personas, si lo que realmente se encuentra ahí es una instancia de un empleado, que me ejecute tal código. Y si es una instancia de profesor, que me ejecute otro código. Para esto voy a agregar un par de métodos aquí, que también tienen generalmente todos los objetos. Si yo le doy literalmente por ejemplo, el object, objeto, new object. Esto es solo para mostrar el método que voy a tocar ahorita, ¿va? Y yo en objeto podemos ver qué métodos tienen, y los métodos que tienen todos los objetos son equals, getClass, hashcode, notify all, toString, wait, los milisegundos y milisegundos y nanosegundos. Pero va, el que nos interesa es este toString. El método toString, ¿para qué nos sirve? El método toString generalmente está definido para que nosotros podamos escribir o definir en pantalla cómo queremos que se mire la información de nuestro objeto. Entonces, en profesor vamos a agregar un método toString, que de hecho también ya podemos hacerlo desde aquí. Y si nosotros agregamos esto, tenemos aquí esto de acá, ¿verdad? Nos permite imprimir, diga, ahí sí que lo que es los valores de nuestra, ¿cómo podría decirlo? De nuestra clase. Y aquí en empleado vamos a agregarle también el método toString, que sería, vamos a ver aquí, insertar toString, vamos a generar, vamos a guardar esto, vamos a ir a persona y también le vamos a agregar el método. Aquí todo bien y todo bien, va. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a escribir en pantalla, esta es una persona con la siguiente información. Y luego voy a escribir en registro en i.toString. Y vamos a escribir aquí en empleado también. Esto es muy importante también, que aquí, si yo le doy en registro
en i.toString, aquí va a ejecutarme el mismo código, aquí y acá. Porque a pesar de que nosotros aquí sabemos que el registro que está acá es un empleado, aquí mismo Java lo sigue detectando como si fuera una persona. Entonces ahí entra otro concepto muy importante, que es el casteo. ¿El casteo qué es? El casteo es muy simple, el casteo funciona como una máscara. Nosotros cuando casteamos algo lo que hacemos es decirle, mira, ponete esta máscara. Así cuando Java te reconozca vas a tener estos atributos. Esto, por ejemplo, es venir y decir, aquí en este ejemplo, ¿verdad? Que tenía personas y que dentro de cada persona, bueno, una persona podía heredar a ser empleado o ser profesor. Es como que yo viniera y dijera, por ejemplo, Wilson, disculpa que te use ejemplo, pero es que se me quedó tu nombre. Por ejemplo, Wilson. Wilson es una persona, tiene su nombre, tiene su edad, tiene... sobre esos atributos le pusimos a persona, ¿va? Y digamos que Wilson es profesor. Entonces es como que Wilson tuviese, digamos, su carnet, ¿va? Que dijera en qué institución trabaja. Entonces, cuando llega este ciclo, Wilson llega conmigo, yo le digo, wow, Wilson es una persona, su nombre es Wilson, su edad es 19. Mostrarme, ¿tenés carnet de profesor? Sí, ok, sos un profesor. Entonces, como profesor, que sería profesor aquí voy a agregarle otros paréntesis aquí. Como profesor, quiero que vos me digas tu información. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy accediendo al registro que estamos leyendo en ese momento, pero diciéndole, no como persona, como profesor, quiero que me digas qué información tenés. Entonces aquí arriba tendríamos que hacer lo mismo. Yo pondré aquí empleado para ponerle esa máscara, ¿verdad? Y decirle, no quiero que me digas tu información como persona, quiero que me la digas como empleado o que me la digas como profesor. ¿Qué datos tenés? Entonces, en este caso, si yo le doy a coger, aquí van a tirar un montón de nulos probablemente porque solo metimos 2 valores, y el arreglo tiene 10, entonces va a tirar nulos en un momento, pero pues eso sigue relevante. Entonces, si nosotros ejecutamos ahorita este código, a ver, ok, por el null normal, podemos ver, primero tenemos el primer system.out.print, que lo que hace es mostrarnos el nombre del profesor, que sería este de acá, que es Mario. Luego tenemos el otro system.out.print, que lo que hace es mostrarnos, aquí vamos a hacer esto un poquito más grande porque si no, no me deja, el segundo nombre, que es mostrarnos el nombre del empleado. Luego creamos nuestro arreglo con 10 espacios. En el espacio 0 metimos al profesor y en el espacio 1 al empleado. Luego, al recoger todos los espacios, primero nos imprimió, esta es una persona con la siguiente información. Profesor, directamente nos imprimió, como la instancia no hacía falta el casteo en este caso. Bueno, pensé que iba a hacer falta el casteo, la verdad, no voy a mentir. Directamente lo leyó como la primera. Ok, creo que ya sé por qué. Sí, pues, va. No hacía falta el casteo porque empezó a leer lo que, ahí sí que los atributos desde el orden de la clase, desde el más abajo hasta el más arriba. Algo que podemos observar también aquí. A ver cómo podría, aquí sería al revés entonces, en todo caso. No tendríamos que castear aquí, porque está usando el orden de precedencia, digamos, es de la clase más baja a la clase más alta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es castear como persona, porque lo que está haciendo Java es empezar desde el nivel de herencia más bajo. Entonces si nosotros queremos que nos imprima la información de la persona, es en todo caso el caso contrario a lo que yo estaba diciendo al principio, ¿verdad? Que al principio vengo, yo le digo como persona, dame tu información, y luego el toString, al empezar desde la clase herencia más bajo, ejecuta automáticamente, ya sea si es profesor o si es empleado, lo hace solo. Entonces aquí el ejemplo de casteo sigue funcionando igual, ¿verdad? El concepto de casteo. Ahora le estamos diciendo que imprima esto como una persona. Entonces, ahorita sí debería mostrarnos toda la información completa.
Oh, pues no. Ok, momento incómodo. No les voy a mentir. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a debuguear. Ya que estamos un poquito de debugue. No haría no esta semana. Momento tenso. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ah, Dios. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha usado la herramienta de debugging en algún momento. La verdad es que es muy útil, se las recomiendo bastante, más que todo por la sección de variables, porque nos permite ver un montón de información, que es esta de acá. Va, vamos a ir viendo aquí qué está pasando, porque no sé muy bien qué está pasando en esta sección. Vamos a ver, tenemos registro, que registro es un arreglo de personas. En el espacio 0 tenemos un profesor y un empleado. Va, hasta ahí todo bien. En la posición 1 tenemos un empleado que tiene experiencia. Y estos están nulos, todos podemos ver aquí el valor que tienen, están nulos. Va, empleado solo tiene estos valores y de herencia tiene estos. Claro, entonces aquí también. Esto no funciona así igual para las clases, así como tal, solo para implementaciones, supongo. Un momento incómodo, no les voy a mentir. No funcionó como pensé que iba a funcionar. Qué raro, la verdad, no les voy a mentir. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Para que se logre no haga confusiones. F. A todos nos pasa en algún momento acabar. para que muestre, no sería mejor ponerlo en el método del profesor super Toda la punto información, ajá, la información. método. Sí, sí, de hecho es lo que debería poderse hacer, pero yo literalmente en mi mente técnicamente no hacía falta, la verdad, por el hecho de cómo funcionan a nivel de rangos, ¿verdad? Pero bueno, aparentemente sí hace falta. Entonces, vamos a Sí, hacerlo, ¿no? como lo que pasa es que lo que creo que pasa, porque yo también pensé que sí funcionaba en ese sentido, porque no mucho lo he implementado, pero creo que lo que pasa es de que como sabe que es un profesor, siempre va a buscar el profesor Ujú. como tal, Sí, es que, entonces, ajá, es lo que es raro es eso, porque hay situaciones, pero eso ya habría que ver muy bien en qué situaciones sí, en qué situaciones no. Porque claro, hay otras situaciones en las que sí funciona de esa manera. Entonces es muy raro, por eso supongo que ya me quedará de tarea entre comillas y ya resolverlo después. Vamos a intentar hacer eso ahorita igual, hacerlo de así como tal. Vamos a ponerle que retorne, digamos, por primero. ejemplo, en Ujú, los setters creo que sí funciona, ujú. Sí, en los servers sí funciona apostaría. cabal. Sí, en los servers sí funciona, estoy seguro cabal que sí. Vamos a ver aquí, vamos a ponerle cabal el super dijiste el get nombre. Vamos a poner aquí, así como. Vamos a ponerle No, esto. Así. más que todo el super Y- punto toString, vamos. ¡Ah! Así tal cual. Bueno, pero ¿cómo lo hago para que se mire bonito? Porque si no se va a ver todo chueco, la verdad. Y no me gusta. Bueno, vamos a ponerle aquí un espacio. Y vamos a ponerle una sangría. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle aquí unas llaves. Así. Y vamos a meterle al final otras llaves. Para que se quede bonito. Y se entienda, porque si no, no se va a entender. Y vamos a hacer con el otro exactamente lo mismo. Bueno, pero voy a medio decir cabal en todo caso, cabal. La verdad no tengo muy claro, yo Primero pensé. mirar si funciona. Es cierto, tenés toda la razón. Bien, va a funcionar, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí confiamos, ¿va? Aquí confiamos. Vamos a agregar esto. Vamos a agregar esto así. Y vamos a agregarle aquí otra llave. Esto faltaría un salto de línea aquí. Y aquí faltaría también el salto de línea para que se mire más o menos ordenado. Y ahorita técnicamente ya deberíamos de estar. Lo que sí voy a hacer aquí es, voy a quitar esta línea entonces, porque ahorita me la va a imprimir desde este llamada al método. Y solo le voy a poner aquí: soy un empleado. Y aquí: soy un profesor.
O sea, este concepto sí igual se queda, ¿verdad? Si nosotros queremos identificar también, porque en algunas situaciones es necesario saber de qué tipo de instancia es. Para realizar ciertas acciones necesitamos conocer qué tipo de instancia es la que estamos evaluando en ese momento. Porque de igual manera va, por ejemplo, el toString. En este caso es un método en general, digamos, va. Pero si yo vengo y no pongo quiero poner un método, por ejemplo, si yo quisiera poner literal aquí, acceder desde este lugar a la experiencia, si yo pongo registro en i.get experiencia, no me lo va a reconocer porque Java aquí no está reconociendo que registro es un empleado. A pesar de que en tiempo de ejecución Java, cuando revise en sus espacios en memoria, diga, oh, esto sí es un empleado. En tiempo de compilación va a dar un problema por esto mismo, porque aquí mismo Java no conoce, no tiene creado ahí sí que ¿cómo decir? El espacio en memoria donde le diga que esto es un empleado, ¿verdad? De momento. Entonces por eso tira el error a este nivel, tira el error. Pero a nivel ya de ejecución, pues técnicamente no funcionaría así, pero sí lo reconoce, ¿verdad? Como el tipo que realmente es. Entonces vamos a quitar esto porque el debugger ya ahorita ya no da. Pero sigue funcionando el Instance of, sigue siendo una gran herramienta que a ustedes les va a ayudar mucho. De hecho, en el proyecto es algo que les puede ayudar mucho. Ah, perfecto. Me encanta. Ah, no, es que estos son nulos, va, se me había olvidado. Ya me había asustado, dije yo, jaja. Cuidado. A ver. Entonces aquí ya nos dice, esta es una persona con la siguiente información. Me dice que es un profesor, como lo habíamos dicho aquí. Arriba el primer registro es un profesor. Nos imprime la información de la persona, que sería persona, el nombre es Mario, la edad es 21. Y la información de profesor de esa persona es que trabaja en la institución Centro Universitario de Occidente. Luego nos dice en la posición 1, que es de acá, que tenemos el empleado, es un empleado. La persona tiene nombre Enrique, tiene edad 22 y el empleado tiene de experiencia 10 años. Entonces, esta parte de aquí, voy a medio hacer un pequeño resumen. Aquí creamos dos tipos, dos clases diferentes, dos objetos diferentes a raíz de dos clases diferentes, profesor y empleado, que ambos heredan de persona. Que heredan de persona nos permite almacenar en un mismo arreglo, aunque sean de diferentes clases, esos dos objetos. Almacenamos tanto un profesor como un empleado dentro del arreglo de personas, porque Java no lo permite por el tipo, por la forma de la herencia. Ahora, al recoger el arreglo, nosotros podemos ver la información de la persona, pero para diferenciar en la posición que estamos evaluando qué tipo de clase es la que tenemos, usamos el instance of, que nos permite cabal discernir qué tipo de clase es la que estamos teniendo en ese momento, ¿verdad? Evaluando. Y aquí podríamos meter ya 20 clases si queremos, porque ya es un, ¿cómo diría? Ya depende de cuántas clases nosotros vayamos a querer heredar. Eso ya es decisión de nosotros, digamos. Pero esa es una de las mayores ventajas, al menos a mi parecer, que nos permite manejar lo que es persona. En este sentido, herencia. En ese sentido, esta flexibilidad que nos permite, ¿verdad? Y si quisiéramos ir mucho más lejos, nosotros podríamos venir y meter aquí object, si queremos ponernos así a lo suicida en cierta forma, ¿va? Porque como había dicho, objeto es la clase padre de todas las clases que queremos en Java y nos permitiría almacenar a todo. De hecho, incluso aquí ahora sucede algo muy raro porque le estoy declarando un archivo, un arreglo de objeto, que lo voy a instanciar como un arreglo de personas, y dentro de ese arreglo de personas voy a guardar profesores y empleados. Entonces podemos notar cómo es un poco extraño porque lo es, pero nos permite a través de los diferentes niveles de herencia que existen en Java poder almacenar información poder almacenar clases que son de diferente tipo dentro de un mismo arreglo. Entonces, ahora bien, vamos a tocar un poquito lo que es polimorfismo, y de hecho aquí ya lo aplicamos un poco. Vamos a ver aquí qué es lo que tenía persona.
Polimorfismo. Con polimorfismo algo que se suele hablar mucho o el concepto en general es la habilidad que tienen las clases, digamos, al momento, porque esto va ligado directamente con herencia, de que un mismo método se comporte de diferente manera. Y con esto nos referimos a, por ejemplo, si yo vengo en profesor, uy, vamos a agregar aquí, profesor extiende de persona. En persona tenemos el set nombre. No vamos a usar el get nombre realmente porque es más fácil para el ejemplo. Tenemos get nombre. ¿Qué hace get nombre? Get nombre nos retorna el nombre de esta clase. ¿Va? Con polimorfismo el concepto en general es la capacidad que tiene una clase para realizar diferentes acciones en base al tipo de clase que es, básicamente, ¿verdad? Que cómo es que, a pesar de que sean diferentes, heredan de la misma clase padre, podemos sobrecargar un método y hacer que se comporte diferente, dependiendo de cómo lo estemos manejando, ¿verdad? Yo podría aquí venir y poner @override. El override es algo que se tiene que poner por no sabría decirlo si es por buena práctica o si es necesario. Vamos a ver. Vamos a quitarlo a ver qué pasa. Es pura yo lo hago por pura costumbre. Vamos a quitarlo a ver qué pasa. Public. ¿Qué es? String. Get nombre. Vamos a ver. Return. Vamos a ponerle mi nombre es. Vamos a poner aquí más 10 punto. Sería super en todo caso. Nombre. Creo, ¿no? Get nombre en todo caso. Va. Bueno, aquí no hace falta de hecho poner el override. Creo que solo hace falta cuando se implementan interfaces o clases abstractas, si no, creo en todo caso. Ah, no, sí, lo recomienda. Es por buena práctica entonces. Ok, es por buena práctica, no es porque lo obligue. El override lo que nos dice es que este método está sobrecargado. El concepto de sobrecargado es que es un método que ya existe, pero que a este nivel se va a comportar diferente, ¿verdad? Lo que tengo curiosidad aquí es que si con el casteo, vamos a ver aquí, en la clase principal, y aquí es donde entra un poquito esto, que aquí si yo pongo south, y aquí vamos a ver si, es que esto no sé si va a funcionar de esta manera. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a escribir. Vamos a eliminar esto. Voy a poner aquí south. Voy a poner registro ni.get nombre. Y aquí abajo voy a poner registro .i.get nombre. Y técnicamente, en base al orden en que está usando esto en precedencia, debería describirme en este mi nombre es y el valor, y en este debería ponerme solo el nombre así en seco. Porque claro, en este, a pesar de que son como personas y que heredaban los dos del mismo método persona, vamos a ver, ahí estamos. Miramos que en profesor, como modificamos el método de profesor del get nombre, ahora ejecuta ese, ¿verdad? Que sería mi nombre es Mario. Sin embargo, en el segundo, como no modificamos ese heredó el método de persona, solo nos escribe Enrique. No nos escribe mi nombre es Enrique. Entonces, ahí que pasa un poco, ahí es donde entra lo de polimorfismo. A pesar de que el profesor es una persona y de que empleado también es una persona, como en una de esas dos nosotros sobreescribimos el método, podemos especificar que a nivel de profesor el método de getNombre va a funcionar diferente. Entonces, ahí sí que a pesar de tener el mismo tipo de objeto, funcionan diferente. Y de hecho incluso aquí, si no estoy mal, si yo elimino todo esto y solo dejo esta parte de acá, que creo que está bien así, teóricamente también debería escribirme mi nombre es y el nombre en seco para el segundo. Vamos a ver. Complicado. Qué duro. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Cabal. Aquí, para la primera persona escribió mi nombre es Mario
y para la segunda, Enrique. Pero es un poco cabal como le decía, ahí entra el concepto de polimorfismo, ¿verdad? Porque yo aquí le estoy diciendo que me imprima en el registro, en la posición I, el nombre. Pero yo en ningún momento le estoy diciendo que me lo imprima como profesor, que me lo imprima como empleado. Ya automáticamente reconoce de qué tipo es el que se encuentra en ese espacio e imprime en base al método de esa clase. Con profesor lo que pasa es que busca cabal en profesor, se topa con este método que sobrescribe el de persona y ejecuta este código. Y con empleado va a revisar, no encuentra que sobrescribimos ese método, por lo que va a persona y al encontrar aquí el getNombre utiliza este método. Entonces cabal aquí, a pesar de que estamos haciendo y ejecutando exactamente el mismo código, está funcionando de diferente manera. Entonces aquí es donde entra un poquito lo que es el polimorfismo, ¿va? Como dependiendo un poquito de qué tipo de clase es a la que estemos accediendo, un mismo método puede funcionar de una manera o de otra, dependiendo del contexto y de cómo lo hayamos planteado nosotros. Lo cual, complicado. Eso sí, creo que ese concepto creo que es más complicado de adaptar a un proyecto, una práctica o una idea, que el concepto de herencia. Creo que con herencia es mucho más fácil entender un poco cómo podemos aplicarlo y cómo nos puede llegar a ser útil, va más que todo con lo que es almacenar, va este tipo de cosas que son diferentes tipos, pero igual los metimos en un mismo arreglo. Entonces, bueno, con eso sería un poquito en general cabal, ahí sí que lo que es un ejemplo cortito de lo que es. Voy a dejar esto con lo de el instance of para que quede con ese ejemplo, con estos valores. Voy a cortar esto y voy a poner aquí public static void sección herencia polimorfismo, y así que quede así. Si ustedes quisieran, porque esto cabal lo voy a subir a un repo y se los voy a pasar, si ustedes quieren ejecutar cabal, solo llaman va sección vehículo y lo ejecutan, o si quieren el otro sección persona y lo ejecutan y demás. Esos serían como los tres ejemplos en base a un poquito lo que son los accesos de público-privado que manejamos en este caso, y por qué un poquito, también el porqué de los getters y los setters. No, perdón, ese es solo de los públicos y privados, perdón, cabal. Y un poquito del dis, pero eso sí quedó como tema nada más. Aquí en persona abarcamos un poco lo que es los getters y los setters y por qué es bueno tenerlos y por qué como buena práctica hay que tenerlos. Y aquí en esta última sección abarcamos lo que sería un poquito de herencia y polimorfismo, ¿verdad? Ya dependiendo de cómo lo apliquen, porque la parte de polimorfismo la quitamos un poco de acá. No sé si en algún momento cabal dijeran, tuviesen alguna duda para invocar. Ok. Empleado F, justo así nos pasa. No sé qué te referías en ese momento. ¿Para qué era el super? El super, nos sirve para invocar la clase padre. Entonces si pones super toString, te manda a llamar el método toString de la clase persona en este caso. Exactamente. Con super es una palabra reservada que en el contexto dentro de una clase lo que hace es nos permite acceder a los métodos y diría métodos, ¿va? Porque atributos estaría mal hacer eso en todo caso, pero sí nos permite acceder a los métodos de la clase padre. En este caso cabe la persona. No sé si alguno tuviese una duda más o algún tema que quisiera tocar ahorita de momento. Yo igual el repo lo voy a subir y que quede de ejemplo en todo caso. Yo tengo una duda Dale, pequeña dale. de los getters y setters. Ajá. Se le agrega al nombre del método el get. Sí. ¿Solo por buena costumbre? Es por buena práctica. ¿Buena práctica? Sí, es buena práctica. De hecho, por eso... No, es buena práctica. De hecho, cabal, si te das cuenta, cabal, incluso el mismo código de NetBeans, ¿verdad? Y esto es un estándar. Ajá, literalmente si le das al insertar, literalmente te aparece... Bueno, aquí pues, voy a quitar aquí esto de edad. Si yo lo intento insertar desde NetBeans, lo que va a pasar es que me va a decir, literalmente aparece getter e inserer, ¿va? Porque es un estándar y de hecho se usa mucho en muchos lenguajes de orientados a objetos. Y algo muy importante, y por lo que se van a terminar acostumbrando, es que si instancian una clase de cualquier tipo, por ejemplo, string es un objeto, ¿va? No sé si
como curiosidad se los dejo, string es un objeto, no es un tipo primitivo en todo caso. Si yo pongo nombre igual a cadena, podemos ver aquí si pongo nombre.get que me aparece get bytes, get bytes, get bytes, get chars, get class, que aquí nos aparecen, es como estándar realmente, es que el get se utiliza para obtener algo del objeto, que nos retorna información del objeto, y el set, o aquí si no, para este no hay set, bueno, un otro objeto que pueda haber, object, a ver, var, new object, a ver, var que tiene, de setter, tampoco tiene ninguno, buah. A ver, list. A ver, una lista. A ver, una lista. String. List igual a new list. Esto no lo pueden usar en el proyecto, pues, pero si yo le doy a lista, set. Aquí ya hay, por ejemplo, cabal que... O sea, es por puro estándar. Los setters y los getters siempre se antepone la palabra set y la palabra get por pura convención. Pero para todos los objetos, si en algún momento usas una librería de Java o algo así, te vas a topar con que igual es un get, un get, un get, un get, o un set, un set, un set para modificar set, y para obtener es un get. Para todos los objetos que te vas a encontrar de Java generalmente. Y de muchos otros lenguajes orientados a objetos. Bueno, es convención, es buena práctica, pero se usa siempre. ¿Ya no? No sé si alguien más, cabal. Ahora bien, aquí hay un concepto muy importante, al menos en esta parte que tocamos, cabal, que les va a servir para el proyecto, y creo que es lo de la herencia. Creo que es creo que les puede ayudar mucho. Entonces, ahí sí que traten de aplicarlo. Claro, teniendo en cuenta que si no aplican programación orientada a objetos también está penalizado. Entonces, tiras ahí. No sé si alguno cabal tenga alguna duda más, si no, terminaríamos ahí. Creo. Quisieran ver algo más. ¿Sí? Dependiendo de cómo queramos manejar un atributo, digamos, si yo solo quiero ver qué tiene ese atributo, digamos, ¿cómo explicar? Perdón, Ajá. No, no te hagas tengo la pena. edad, Ajá. no quiero modificarla, solo la quiero ver, entonces Ajá. solo puedo poner un método get. Exactamente. Ujú. Ah, ya, ok. Ok, Simón. Eso es así, cabal. En la práctica empecé por el mapa. No sé si grabaste la clase. Sí, lo grabé. A menos de que haya fallado algo en la grabación o demás, pero de lo contrario sí está grabada. Ahora no sé por dónde. Entré un poco tarde para que la pueda compartir. Sí, lo voy a compartir. Va. Ahora en cuanto a lo que mencionaba de... Uy, dejé de compartir, no sé por qué, pero bueno. En cuanto a que no sabes por dónde iniciar, inicia por los objetos. No empieces por lógica. No te pongas a programar, digamos, ¿qué podría decir? El orden en el que se van a ejecutar ciertas acciones, ¿verdad? Porque primero tenés que... El repositorio lo voy a subir yo en un rato y se los voy a compartir por Telegram. Inicia por las estructuras. Con las estructuras me refiero... Les voy a mostrar un poquito... Pues eso lo voy a hacer un poquito... Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar de momento. Estos no se los... Ajá, vamos a ver. Creo que aquí terminamos.